Atha Yoga Anushasanam. Namaste. Bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. En el episodio de hoy, ¿por qué estudiar los Yoga Sutras? ¿Por qué desenredar el hilo? En sánscrito, sutra significa hilo y Yoga Sutra es el hilo del yoga. La mayoría de las interpretaciones del Yoga Sutra son complejas y difíciles de entender, y muchos de nosotros terminamos más confundidos cuando intentamos comprenderlas. El propósito de este podcast es responder la simple pregunta: ¿se pueden aplicar los Yoga Sutras hoy? Durante más de una década he estado leyendo, estudiando y aplicando el Yoga Sutra en mi práctica diaria de yoga, al enseñar yoga y en mi vida. Desenreda el hilo es una exploración en la que desatamos los nudos en el Yoga Sutra para que su significado sea claro. Luego, cuando se desenreda el hilo del yoga, es más fácil ponerlo en práctica. El yoga es parte de una tradición que se extiende, según algunas fuentes, hasta 3.500 años. El Yoga Sutra, la compilación de 196 versos de Patanjali, proveniente al menos del siglo IV después de Cristo, se considera el primer tratado completo sobre la filosofía del yoga. Aunque actualmente el aspecto más popular del yoga es la práctica de las posturas físicas, hoy en día el Yoga Sutra de Patanjali es el texto de yoga más popular de todos los tiempos, de acuerdo a algunos académicos. De hecho, cualquier estudiante interesado puede acceder fácilmente a las traducciones completas de este texto antiguo, el Yoga Sutra, en Internet. Además, hay valiosas interpretaciones académicas del Yoga Sutra producidas en los últimos 100 años que complementan una rica tradición de comentarios del Yoga Sutra que comenzó alrededor del siglo V después de Cristo. En nuestra época, el yoga se ha convertido en una práctica generalizada, que ha pasado de ser una práctica esotérica marginal a una actividad con alcance global y con un gran éxito comercial que es ampliamente publicitada en revistas y magazines. Esta transformación ha traído consigo clases de yoga a gimnasios, estudios de yoga, espacios públicos, escuelas y a Internet. También esta transformación incluye todo tipo de accesorios avalados por reconocidas celebridades del yoga. También va con todo esto promoción en las redes sociales y controversias y escándalos también. Además, ha habido proyectos de medicalización, regulación y estándares para docentes, escuelas de formación y la aplicación terapéutica del yoga. Más de 35 millones de personas practican yoga en los Estados Unidos y, de acuerdo con las Naciones Unidas, más de 2.000 millones de personas practican yoga en todo el mundo. No es raro escuchar a personas en el mundo del yoga hablar sobre el yoga como una industria de miles de millones de dólares. En muchas librerías hay repisas llenas de libros sobre yoga, con muchos tomos llenos de imágenes de posturas de yoga que además incluyen secciones con información anatómica detallada para practicar cada postura, así como también los beneficios de cada una de ellas. Esos mismos libros pueden incluir una sección más pequeña sobre los beneficios de los ejercicios de respiración de yoga y de la meditación. Por lo general, en una sección diferente de la librería se encuentra un número menor de libros sobre la filosofía del yoga. En general,
Los libros de filosofía del yoga se enfocan en ideas abstractas con muy poca mención de las prácticas físicas que se ven con más frecuencia en el otro tipo de libros sobre yoga. Esta separación entre las prácticas físicas y su filosofía nos sorprende, ya que la separación entre cuerpo y mente ha sido una constante en el pensamiento occidental desde el siglo XVII. Sin embargo, dado el crecimiento en popularidad de los aspectos físicos del yoga, la filosofía del yoga ha comenzado a despertar la curiosidad de un número creciente de entusiastas del yoga físico. Hoy en día, el yoga y la filosofía parecen ser dos disciplinas completamente diferentes. En los últimos años, a medida que el yoga se ha generalizado, en las portadas de revistas y carteles publicitarios aparecen imágenes de personas increíblemente flexibles en toda clase de contorsiones. Nos sorprende que muchas personas piensen que el yoga consiste principalmente en ejercicios de estiramiento para aumentar la flexibilidad. En contraste, una de las formas más comunes de entender la filosofía es como el estudio teórico de ideas desde una perspectiva académica. De hecho, la mayoría de nosotros considera que la filosofía se trata de pensar de manera sistemática y en términos abstractos. Cuando pensamos en un filósofo, imaginamos una persona inteligente y lógica inmersa en pensamiento profundo. Como resultado, hablar de filosofía del yoga puede parecer una contradicción, porque las ideas generales asociadas con cada palabra parecen diametralmente opuestas, siendo el yoga ejercicio físico y la filosofía una actividad puramente mental. Sin embargo, hay otras formas de entender la filosofía. El filósofo francés del siglo XX, Pierre Hadot, propuso que en la Grecia antigua la filosofía era en realidad un conjunto práctico de ejercicios espirituales dirigidos a la transformación interior y no un proyecto puramente teórico. Así, Hadot definió la filosofía como un modo de vida que resulta del amor a la sabiduría. Esta forma de vida exigió una transformación radical de la persona, lo que resultó en paz mental, libertad interior y conciencia cósmica. Curiosamente, en el subcontinente indio, la filosofía también se ha entendido como un esfuerzo práctico para vivir la verdad en nuestra propia vida. Desde esta perspectiva, el Yoga Sutra de Patanjali ofrece el primer compendio de yoga como un sistema completo para vivir con sabiduría. Este marco integral no es un conjunto abstracto de ideas para entretenernos intelectualmente. Más bien, el yoga es una guía práctica para liberarnos de nuestras limitaciones y restricciones para así poder vivir la libertad interior, la paz mental y la conciencia de la profunda interconexión entre todo lo que existe. Desenreda el hilo es una invitación a embarcarte en el viaje del autodescubrimiento que lleva a vivir con sabiduría y libre de sufrimiento. En el camino, Desenreda el hilo presenta formas sencillas y prácticas, pero muy efectivas para integrar los variados aspectos del yoga en la vida contemporánea a un ritmo gradual y sostenible. Este enfoque toma al Yoga Sutra como un conjunto de lineamientos para la reflexión con el objetivo de ponerlos en práctica de manera consciente e inteligente con el fin de comprendernos mejor a nosotros mismos y a los sistemas que nos componen. El yoga ofrece maneras útiles de eliminar las limitaciones e ineficiencias a nivel físico, mental y emocional que nos impiden participar en nuestras vidas con el corazón y la mente abiertos. En resumen, el Yoga Sutra es un manual práctico para lograr armonía interior y para vivir con sabiduría. Muchas gracias por escuchar. Espero que regreses para el próximo episodio.
Por favor, recuerda que puedes encontrar más información en desenredaelhilo.com y que puedes recibir este podcast automáticamente suscribiéndote en iTunes, Google Play y Stitcher. Apreciaría si puedes compartir este podcast con otras personas que puedan estar interesadas. Gracias. Hasta la próxima. Namaste.